En este video quiero hablar acerca del secreto de Brandon Sanderson. Quizás aquí en El Salvador no lo conocen mucho. He estado leyendo que lo conocen bastante en España, lo conocen bastante en México. Tiene obviamente una gran acogida en esos lugares. Toda su literatura. Su literatura está considerada como alta fantasía, como es el caso del Señor de los Anillos, Malax. Hay otro, por ejemplo, el nombre del viento, de Patrick. Es otro estadounidense que escribe alta fantasía. Y muchas veces a Brandon Sanderson se le ha preguntado cuál es tu secreto para escribir rápido, cuál es tu manera de escribir, cómo es que procesas, cómo es que trabajas con tu literatura creativa. Él escribió uno de los más famosos, es El Archivo de las Tormentas y también Nacidos de la Bruma. He estado leyendo Archivos de las Tormentas. Él creó un cosmere, le dice él, es un universo, la construcción de un universo. Y muchos escritores han hablado acerca de Brandon Sanderson, de que no hay un esquema, no hay una manera de hacerlo, la única manera de hacerlo es escribir. Y también es muy importante escuchar a estas personas. Por ejemplo, Anike, creo que se llama, una escritora mexicana, que cuando le preguntan a ella sobre técnicas para escribir, formar una escritura creativa, ella dice: solo hay dos formas: leer bastante y escribir bastante. Echando a perder se aprende, es la manera. También lo dijo en algún momento, recuerdo a Stephen King. Él, mientras escribo en ese libro, él dice de que hay que escribir porque las musas tienen que encontrarlo a uno escribiendo, echando a perder, echando páginas tras páginas, hasta que se logra algo decente. Brandon Sanderson tiene este detalle. Entonces yo anduve investigando muchas cosas, y una de las cosas es una herramienta, y yo creo que así como esta hay varias. Tengo aquí Manuscript, que creo que está hecho en Python. Este programa es donde se escribe. Por ejemplo, aquí podemos construir mundos para hablar sobre eso. También podemos tener un esquema. Aquí yo tengo un esquema y tengo el porcentaje que he avanzado. Entonces yo puedo saber cuánto he avanzado de acuerdo a cómo he dividido el libro, pero también debo de saber cuáles son las tramas, los personajes, todo ese tipo de cosas. Entonces Brandon Sanderson, por eso en su sitio web, en las redes sociales, él puede decirles: mire, yo llevo ya el 50% de este libro, llevo ya el 75%, y puede ir diciendo el porcentaje en que él está escribiendo. Él, siempre que le preguntan esto, él dice que él escribe a veces incluso en el teléfono, y que escribe en el drop, y hace una broma: algún momento podría quedarme sin nada y alguien se va. Pero yo creo que él tiene un equipo con el que trabaja, creo que trabaja de la mano de un editor y de otras personas. No creo que trabaje solo. Eso no va a demeritar el talento que tiene, obviamente, ni tampoco es mágico las herramientas que podría él utilizar. Otra que he visto yo es que hay en línea sitio web, y se paga para que uno monte sus escritos y se empiece a arreglar el estilo, algunos problemas pequeños tal vez, obviamente, de ortografía, porque no es mágico todavía
la inteligencia artificial para este tipo de cosas, pero ahí están también. Hay varias herramientas para trabajar hoy en las computadoras. Obviamente pueden haber robos en el caso de que el escritor sea famoso. Por esa razón, los que escriben los guiones de las películas utilizan una computadora y con programas viejos y desconectados del internet para no tener ese tipo de problemas. Pero como muchos autores, no solo de libros, sino también programadores, gente que hace software o que hace algún tipo de cosa digital, dice de que tus derechos deben de ser naturales en internet. Si tú lo subiste en tu cuenta con tu correo y todo ese tipo de cosas, incluso le pusiste una licencia, entonces es imposible de que yendo a los tribunales te lo quiten. Si tú pruebas que fue creado a tales horas, lo hiciste en tu máquina y todo ese tipo de cosas, vas a ganar en los tribunales casi en cualquier país. Esa es otra cosa, pero ahorita les estaba mostrando este programa, por ejemplo, acerca de las tramas. El caso de Brandon Sanderson, él dice que utiliza este. Voy a dar clic a este signo más y aquí está general, porque él no quiere utilizar el viaje del héroe, sino que él utiliza esto. Tiene promesa, que espera que se logre en la novela. Tiene los problemas que deben atravesar los héroes, y son varios. Se deben describir esos problemas y el progreso que va teniendo ese héroe, ¿verdad? Para luego llegar a esa resolución de la novela. Estas son las partes como él empieza a armar. Esto él lo ha dicho, es público. Lo que no ha dicho es una herramienta donde él trabaje esto. En este caso yo tengo manuscrito. Es posible que en uno así, porque hay varios, hay unos de paga y está este que es de código abierto hecho en Python. Y tenemos este de intento y fallo. Tenemos la pirámide de Freitas, exposición, aumento de la acción, clímax, caída de la acción, resolución, que es parecido a los 3 actos, que es aristotélico, ¿verdad? Los 3 actos. Tenemos planeamiento, cruce del primer umbral, punto crítico, elección, cambio de rumbo, desastre, recuperación, clímax y resolución. Y tenemos el ya famoso, conocido como el viaje del héroe, que escribió un ensayo, Joseph Campbell. Mundo ordinario, el héroe en el mundo ordinario, es el héroe llamado a la aventura. Esto lo hace Star Wars, lo hace el Señor de los Anillos, llamado a la aventura. El rechazo, el héroe dice no quiero hacerlo, no quiero ir a esa aventura. El héroe encuentra al mentor, encuentra al Gandalf, encuentra al Merlín, cruzando el primer umbral, ¿verdad? Luego vienen las pruebas, así como las de Hércules. Tiene sus aliados y sus enemigos, como vemos en la comunidad del anillo, que estaba solo Gandalf y Frodo. Entonces se viene y se unen varias personas y también los enemigos se definen. El acercamiento, prueba difícil o traumática, la ida al infierno, estar dentro de la ballena, ¿verdad? Y luego la recompensa, la revelación, casi la apoteosis, como le podríamos decir. Bueno, esa es la transformación, perdón. Tenemos la recompensa, la rebelión para poder llegar a la transformación. Y en la transformación es como apoteosis, como poder venir y pelear contra un dios maligno. La expiación, donde el héroe casi muere, llega a los infiernos. El orden puede cambiar, dice Campbell. En este caso las situaciones pueden cambiar, no debe de ser solo en una situación épica, un drama. En comedia creo que no es muy bueno hacerlo.
Y tenemos el regreso del héroe que regresa a su mundo ordinario, pero que ya ha alcanzado todo tipo de libertad. Eso es lo que tenemos en este manuscript. Me ha gustado. Yo estoy trabajando en esto para poder lograr hacer un otro cuento para concursar en los Juegos Florales aquí en El Salvador. Ya mandé un cuento. Hoy la casa de bueno, el Ministerio de Cultura, hoy es un ministerio, ha cambiado bastante, porque mucho antes, yo escribía muy mal e intenté mandar un cuento de 150 páginas. En ese momento se escuchaban muchas cosas malas sobre la Secretaría de la Cultura, porque le daban los premios a personas que tenían conexión con el gobierno. Y bueno, no escribían mal. Yo estuve leyendo algunos y bueno, escriben bien, pero se veía que habían manoseo, podemos decirlo. Pero eso sucedió en gobiernos anteriores. En algunos periódicos yo leí ese tipo de cosas, donde las personas que intentaban concursar se quejaban de esa situación. Hoy ha cambiado bastante. He visto bastantes jóvenes que empiezan a trabajar y se les ha dado la oportunidad, han ganado premios, y hay un gran cambio. Y también lo hay en los derechos de autor. En los derechos de autor, cuando uno lee el concurso para los Juegos Florales, dice de que la primera edición le va a pertenecer al Ministerio de Cultura, a la Secretaría de Cultura, al Ministerio creo que es ahora, y ellos lo pueden explotar comercialmente, y a uno pues le dan el premio. Y ellos ponen también que uno es el autor de la obra, pero después uno puede, por lo que he leído, uno puede retomar ese cuento, retomar esa novela corta y puede modificarla profundamente y poder hacer otra segunda edición, y uno puede tener ese derecho de también explotar comercialmente esa obra que uno haya puesto para concursar en Juegos Florales. Creo que estoy bastante motivado al hacer esto. Creo que en el país debemos de cambiar esa manera de ver. Yo estoy tratando de escribir cosas porque, como le pasa a muchos, pensando de que todo sucede en Estados Unidos, las cosas de Hollywood, todo eso, la destrucción del mundo, los salvadores del mundo, todo sucede en Estados Unidos o sucede en Europa. Y nosotros como salvadoreños podemos hacer que también en la ficción sucedan en El Salvador, sucedan en Centroamérica, sucedan en Latinoamérica. Y algunas personas dirán, bueno, pero no sabemos mucho de los nativos, no sabemos mucho de los mayas, de los aztecas, y si lo sabemos, no sabemos cómo conectar todo este tipo de cosas con las personas. Yo creo que en mi caso yo estoy empezando por mi época, por el ahora, o por lo menos de los 90 hasta la fecha corriente. Allí estoy ubicando yo mis cuentos, mis relatos, y yo creo que así podemos ir avanzando. Y si alguno dice que no es atractivo como los mitos griegos, los de Escandinavia, todos esos lugares de Europa, no son así de atractivos los mitos que nosotros tenemos, pero yo creo que sí. Por ejemplo, gente que ha explotado nuestra mitología de Mesoamérica ha sido Avatar. ¿Por qué? Porque son indígenas, son extraterrestres indígenas, y han retomado muchas de las cosas que vestimentas como el taparrabo y ese tipo de cosas lo han tomado en Avatar para trabajarlo.
y han agarrado muy poco de otro tipo de cultura como fue Europa en la Edad Media, y Avatar lo ha ubicado como en aborígenes americanos, sean estos de Norteamérica, sea Centroamérica, Suramérica, tiene bastante de eso. Y también creo que Apocalipto también de Mel Gibson ha hecho eso. Entonces yo creo que también en la literatura podemos hacer mucho con lo que nosotros tenemos, con nuestra cultura. Podemos crear un héroe, podemos crear mundos interesantes. El mismo Stephen King lo ha hecho. Stephen King agarra a Maine, agarra un pueblo pequeño, un pueblo donde toda la gente se conoce, un pueblo sencillo, y ahí es donde él lleva las grandes historias. Entonces, si ellos hacen eso, nosotros podemos hacerlo también, porque tenemos locaciones muy interesantes que la misma gente de Europa o Estados Unidos vienen a ver. Por ejemplo, tenemos aquí en Chalchuapa, tenemos el Tazumal, tenemos Joyas de Serén, tenemos también iglesias en ruinas, y también tenemos iglesias coloniales en buen estado que de hecho son patrimonio de la humanidad. Entonces hay muchas locaciones interesantes. Los centros históricos de las ciudades de San Salvador, de Santa Ana, son lugares muy interesantes para poder llevar una ambientación en un relato, y se pueden explotar, creo yo, y podemos hacer de nuestro país algo que ya es interesante, pero hacerle ver a la gente lo interesante que es también nuestra cultura y nuestras locaciones. Entonces por eso estoy trabajando este tipo de cosas y he estado investigando bastante.